pues hemos estado viendo acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo que Dios escogió. Nari hena hipe nari machabo nari raiz nari churga karo nari Israel. Hoy vamos a ver acerca del tabernáculo de Israel. Nari machabo nari tabernáculo andim nari. Y bueno, vamos al punto número 1. Dios había dado sus mandamientos al pueblo de Israel. Digare sika nari onorum nari ya nari ari Israel andich. Nari mandamiento. Porque Dios escogió a su pueblo y quería que supieran qué quiere Dios. Digo onorum ka nari nari escogerla apaga machabo nira churganira. Porque era un pueblo que no conocía a Dios, no sabía qué hacer, ¿verdad? En su vida, no sabía nada en sí casi de Dios. Nari are diog tabre machim nirga nari onorum churgan niwa. Y sabemos que Dios escogió a un hombre para rescatar a su pueblo y también para darles estos mandamientos. Onorum kabre nari bread yo machiparare apaga bre nari macheme. ¿Cómo se llamó este hombre? El que abrió el mar y el Moisés. Moisés, muy bien, Moisés, así se llamaba. Entonces, ¿puedes poner la imagen, Sammy? Ahí podemos ver ese monte, se llama el monte Sinaí. Are nari chandini ra nari are rabo sinayandini are rabo. Dios le dijo a Moisés que subiera ahí para que le diera los mandamientos para su pueblo. Rig muis nari are rabo Moisés are muyena parabo. Y ya vimos en la lección pasada los mandamientos que Dios le dio. ¿Cuántos eran? 10. Muy bien, 10. Ajá. Y también Dios le habló otras cosas a Moisés que quería que hicieran. Digare sika onrum raiz digare churganima. ¿Y por qué? Bueno, podemos ver ahí, hay fuego, hay humo y había temblores por ahí. Are nari parabo nari nirure mori rig nari nai chigon nirurare aruare rabo. Y es que era que la presencia de Dios había venido para hablar con Moisés a ese lugar. Rigare are parabo karo nari nirarwe onrum raiz lare apaka nari Moisés nari nama Ángel Santo nire. Y Dios quería mostrar un poquitito, así muy chiquitito, una muestra de su gran poder. Rigon runka machir mga cherkola nari rabicha nari poder neraga. Ya con eso estaban con mucho miedo los de Israel al ver esa montaña llena de humo y de fuego. Rigare sika nari are rabo mahargarwe arwe nari nachare rabo. Ya habían visto también el poder de Dios que los liberó de Egipto. Rigare sikma etel bari churga orarare Egipto. Y bueno, Dios quería mostrar que Él quería un pueblo apartado para Él. Digon runka resika mawanaplarwe are nari Israel. Un pueblo que fuera diferente a los otros. Apagare nam petasik narganam horam apaga nari ponrum nerag chala apagare machbo. Dios quería tener una relación con su pueblo. Digare si konrum kaniri apagara chir yuga bichigua arwo nari neraga apagarwe onrum si chem repa. Y por eso, además de los mandamientos, Dios le dio una instrucción a Moisés. Digare arwe nari mandamiento nari on nari Moisés erlaro que. El punto 2. Ahora Dios mandó hacer un tabernáculo. Digo norum nari nurero al que nari arwe tabernáculo andime. Pues qué bonito, ¿verdad? Pero ¿qué es un tabernáculo? ¿Verdad? ¿Quién sabe? An weswet nirvaron. Wesimatri.
Pues es una palabra un poco nueva y complicada, ¿verdad? Bueno, tznilaro nari, nari, guerra itzli. Pero significa simplemente como casa de campaña, algo así como una casa de campaña, tienda de campaña. Ligari si que nari niribaro nari, nari neragbre campani, bre tagari nerag nari, niraro irirare. Dios le mandó a hacer una casa muy grande, con materiales especiales, entre ellos madera, algunas telas especiales para el techo, para las paredes. Ligon run kanali newar libre nari, non run kanali arwe, aro nari newar rabret nurel newania. Ligari chini poli ni ramo va pagable nari on run ni naro va a pagare aro nurel ni. Y se llama tabernáculo porque también era algo que se podía quitar y poner, y cuando lo quitaban podían caminar con él, llevarlo a otro lugar. Ligarwe el que poli ni aro pebujrim ni ligaro caro toman ni richebrena más y mi acá. Por eso es diferente a este templo, a que a este le llamamos templo. Gente que si una cata zapagaye, pan y jena. ¿Por qué? Porque me lo quiero llevar, pero no puedo, ¿verdad? Está firme, está duro, está pegado. Paga churgaura pe con bauye coto, diga paga taza paga chininil. Y el tabernáculo iba a ser algo parecido a un templo. Diga arwe nari rebaca pier nari nil como aro rebaca pagabre rebanera nil aro nurug neguara que arwe aro chinil neguara rega. Y le llamamos así porque tabernáculo es una casa o una construcción que se arma y se desarma y se puede llevar a otro lado. Digarwe nari rebaca paga nari nerag ni la paga desarmar bujrime digaro cara algo desarmarse rica algo tomni chebrena. El punto 3 dice, era como una casa de campaña grande hecha como Dios les dijo. Entonces ahí la palabra es... Diga, onorum churgaura, diga rogari, alque aroli, aluenegua. Dios le dijo exactamente a Moisés cómo quería que la hiciera. Rig Moisés cane churgaura marwe. Le dijo las medidas exactas, le dijo los materiales. Rig pese usted neguar niraro, alque material. Y iba a ser un lugar muy bonito, muy hermoso por dentro. Ligar se mata neguar nirare pachanca, apna paganali, aro gali neguarme. Iba a haber materiales como oro. Ligaro capaganali nerag nira, capabre orte neragme. Imagínense como iba a haber también en el techo piel de delfín. Imagínense. Nari wete neguar nira pachagnali, chuyetuk wese matri, alien neguar. Materiales muy especiales. Porque ahí Dios iba a mostrarse a su pueblo. Digar nak neguar se materialo con rugum machir morararam de apagara bichanima. Puedes mostrar la lámina, ¿saben que sí? Ahí podemos ver un dibujo del tabernáculo. Era un lugar grande como un patio que se llamaba atrio, ese patio grande. Rigo no rum churgaura riga nari neguar nari corraron neguara paga sueca paga ale nena que na paga un rum carque neguar paga macho. Y podemos ver aquí esto es como un asador para quemar la carne, los sacrificios. Rig nari neguar ni rata nari paga bre nari bretanari tachir juraro apagare na pare apagare nari sacrificar mineraga ni la ruemaye. Porque este lugar lo que Dios quería hacer con él era poder mostrar su perdón a su pueblo. Digo no runca ahora bichara kamnira ale pararganachi. Y es que Dios quería vivir en medio de su pueblo. Alrededor estaba rodeado de las tribus de Israel, de la gente de Israel.
Ligare sueca yo ni raram nare suele machiga ma. Y Dios iba a mostrar que estaba presente a través de humo que salía del lugar que vamos a ver ahorita. Ligo no rum churgaurara paganari nari amoba bre nari machipar bre mori apagara machra mayegrara mre are sueca yo mram huare ligaro terlaro nari mori. Pero eran ellos personas pecadoras, los del pueblo de Israel. Chaparo nari apaganari pecado, apare al que chuyerion gare pecado. Eran como tú y como yo, desde que Adán pecó, todos hemos sido pecadores. Chapa apaganari choplargani ramueri gapaga pabrani kire. Entonces, como Dios iba a estar en medio del pueblo, Él no podía convivir con personas que no están cubriendo su pecado. Ligo no rum kare nasi pasara de gari chili estabre chiqui nari narwe chatr natmar ramri. Entonces Él necesitaba cubrir su pecado para no destruirlos. Ligo no rum kanari biwe morira pagara umbawa ramo. Bueno, vamos al punto 4. Era un lugar donde se mostraría la presencia de Dios al pueblo. Ligare onrum kare nari mostrar nari chornin karo nari nari santo ángel. Entonces, Dios mostraría la presencia de Dios al pueblo. Digo no rum kare nari mostrar are nari pueblo andich. Y vamos a llamarle tabernáculo como templo, estaba adentro dividido en dos partes. Digare canari bakena choque gunil rale diogum. La siguiente, Sami. En la primera parte, cuando uno entraba, llegaba a un cuarto que se llamaba el lugar santo. Digare ta cuarto ni nari charek santo ndini nari rewegma. Y había una cortina atrás de ese lugar. Digaro cortina chukugunira peta nari pare guana. Y en atrás de esa cortina estaba el otro cuarto que se llamaba, todavía no sabía, bueno sí, lugar santísimo, el lugar santísimo. Entonces en eso estaba dividido. Digare si kare guanare pacha nari andimni kare che guana santísimo de pacha. Sí, el tabernáculo. Entonces bueno, aquí vemos esta parte grande, se llama el lugar santo. Y acá el lugar santísimo. Rigare brena pacha ta cuarchere nari chinira nari santísimo ri chechbrena alok santo corir hueca y vem hang chebre cuarchi. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Cómo? ¿Sabe usted? ¿Qué significa? Sí lo hemos mencionado y quizás sí lo saben ya, ¿verdad? ¿Sabe usted, hermana Marisela? ¿No? ¿Qué significa santo? Significa ¿cómo le llaman a este que luego anda por ahí? ¿Significa San Juditas Tadeo? ¿O algo así? No, ¿verdad? A ellos les llaman santos, pero no, nada que ver, esa no es la palabra santo. La palabra santo significa apartado, poner aparte. Ajá. Nari arwe que eran lin caro santo ñaria caro nari guana prunkrarwe. Entonces esos lugares eran apartados para Dios. No era cualquier lugar como cualquier cuarto que puedo ir. No, esos lugares Dios los apartó para las cosas de Él, para mostrarse Él. Rigo no runcar que chatre caro guana plaro cari que blencho abarnar apaga un rung mare apagare nemre blena rig blen guana ni rig apaga ta chatre ni rulere. Y bueno, en la Biblia les invito a que lean en su casa desde Éxodo 20 hasta Levítico 17. Nari neura rugarit muchiga nari Éxodo breria
y chamna mako sani. Sí, desde Éxodo 20, Levítico 17, los capítulos, todos esos, y habla acerca de todos los detalles de ese templo, de ese tabernáculo. Nari are nangraro nari Éxodo 17 nari mako gichao. Arque nari alwe nari reba apare ruinfu. Había muchas cosas que son simbólicas, pero no vamos a hablar de ellas, por decir, que se llama el candelabro, aquí que había panes, se llaman panes de la preposición. Bueno, lo pueden leer, es mucha información, no la vamos a ver ahora. Nabre nari ni reta nari idigmbrena roka chonorin urigutabre nari apagabre banineraga nirwana alepacha. Vamos a mencionar la función principal del tabernáculo. ¿Para qué era principalmente este tabernáculo que Dios mandó a hacer? Poralo nari arwe bakaro ko chailig ni le papo bondo nuraralo arque gali newane. Para eso Israel estaba dividido en 12 tribus diferentes. Are nari we que venerag signatrio ni dare Israel andichi. Que venían de los 12 hijos de Israel o de Jacob. Nari wekbe ni da kuchare are Israel nari Jacob. Entonces Dios escogió a una de esas 12 tribus para que fueran sacerdotes. Eligon rum canari escoger cher canari aruen ariandim vale. La que sigue, Sammy. Y dice, Dios escogió a los levitas. Levitas es ahí la palabra. Para ser sus sacerdotes que harían los sacrificios. Dios escogió a los levitas para ser sus sacerdotes que harían los sacrificios. Digo, no rum canari escoger nari andi levita. Apagar nari newam sacerdote. Churgauram nari are. Y ahí podemos ver levitas porque vienen del hijo de Jacob llamado Leví. Entonces por eso le llaman levitas, ¿verdad? Aro nari ranari levita Jacob. Como los descendientes de Odilón, ¿cómo les van a llamar? Odilonitas quizás, ¿verdad? Sí, ¿verdad? A mis descendientes, Eleazaritas. No se oye muy de para niños tampoco, más para niños. Pero bueno, así eran, de los descendientes de Leví, eran levitas. Nari gontapaga choneni sapuare wagni salargare crani. El que sigue, Sammy, el punto 7 dice, en este lugar se harían sacrificios de animales. Rigare si canirgon runk nari hena. Nari sacrificar morir bre hagme. Y recordamos desde el principio con Adán y Eva, ellos cometieron el primer pecado. Chap eva chibe nari hena nari eva lig nari Adán haro nari churgauran nari pecaria. ¿Se acuerdan lo que dijo Dios a Adán? Si comen del fruto de ese árbol, ciertamente ¿qué? Morirán, muy bien. Si comen del fruto de ese árbol, van a morirán. Diga, haresi caneron runca, tabrego melnil bre rojarra cara. Rigaro tabrego sache bre rojarra cara, heca, rik tabremo comene, digbre como comelnira abchorarga. Porque el pecar se paga con la muerte. Rigaresi caronari aro alwe nari tabrcarwe, porque nari arwara mocombo. ¿Y dónde están Adán y Eva? Rigarok chukirvari garwe nari arandi Eva. Se cumplió, ¿verdad? Rigarok vichigri rigaroka. Y bueno, así el hombre, los que descendemos de Adán y Eva, pues seguimos también, nacemos ya con ese pecado que nos heredaron Adán y Eva. Rapogarra muy larga, nari pecaria, chico. Y bueno, entonces, como Dios iba a vivir o iba a descender a un lugar donde había gente pecadora,
Él quería que ese pecado se cubriera, como que se tapara para que ellos no murieran. Digare si kban anere apga churgane muka apga nari onrung kare cumplir apga baku nari biwem ramo cholme pachang sulachi. Digare si kma apga cubrir malo pecado. Porque Dios, como es santo y no tiene pecado, si alguien pecador se acerca a Él, ¿qué creen que puede pasar? Si yo soy alguien así, normal, pecador, y me quiero acercar a Dios que no tiene pecado, ¿qué creen que pasaría conmigo si yo me acerco hacia Dios? Digo no rung churga orang ramue apga acercar morazón rung yuga. Me muero. El que se acerca a Dios con su pecado simplemente se muere. Apga nari apga table acercar mis ramon runga. Diga, alesik pu nari mamukum nari alwara pachagna. Ahora pensemos, si tú estuvieras ahí, fueras del pueblo de Israel, y sabes que Dios está su presencia en el tabernáculo, ¿tú te acercarías ahí? No. No, ¿verdad? Morir. No, sí, no, yo tampoco. No me acuerdo no me acuerdo quiénes se acercaron y murieron. Sí, sí. Unos murieron a acercarse al monte y otros hijos de un sacerdote también murieron ofreciendo otra cosa que Dios no pidió. Pero Dios quería que la gente pudiera vivir sin morir alrededor de donde Él iba a estar. Ligare sika raram knaka muchi morarare suweka paga tare mukrama llega porque Y para eso tenía que pues verlos sin pecado, así como, a ver, te voy a ver como que no tienes pecado. Ligare sika nari arok churga orankaro nari churgani también la machina. Porque si vives en este pueblo donde yo voy a vivir también, donde yo voy a venir a mostrarme, y tú tienes tu pecado ahí, vas a morir. Ligare sik churgani te kapga table machimni de ramonari chapare aponrum ati. Ligare sik chukiateco. Porque machón. el pecado se paga con la muerte. Digaro nari caro pecar porque mamukurum horuka. Entonces Dios pensó, bueno, como ustedes están pecando, muerte, necesito que me paguen con la muerte, ¿verdad? Así de simple, ¿verdad? Me pagan con muerte. Churga urian kanari aro churga kunatetan grapaga apagabre wikamnis rapaga nari onrum yuga churgan tet maro pecado. No porque Dios sea malo, sino porque es lo justo. Digo onrunka porque table tikrolok malo por ramorina nari malo ramni onrum. Si una persona mata a alguien, ¿es justo que venga la policía y se lo lleve a la cárcel? ¿O son malos los policías por llevárselo? Es justo, ¿verdad? Así, Dios que no puede llevarse con el pecado, es justo que Él lo castigue. Digo onrunka nari apaga policía temelas churgoramku. Digaro wem nari justo neraga, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios encontró la forma. Para que no mueran ustedes, van a tener que morir animalitos inocentes, ¿verdad? Van a tener que morir animalitos. Digaro nari karo karue nari aro tanari arue a hagmaro mukumeni chapor que nari neraga a poder sacrificar nerag nimro. Así su pecado sí se va a pagar con la muerte, pero no la tuya, sino de unos animales. Digaro alesi karo que animal tapga darganera tetlu nari aro nari kari. El que sigue es a mí, porfas. Dice, así la muerte del animal cubría el pecado de la persona para que no muriera. Digare si karo mukume al que nari arwa hagme churgaura malo pecado
Digaro nari kalam churga subim jugo paga nari pecado. Y bueno, aquí tengo la palabra pecado, ¿verdad? Así, como que yo me la voy a poner porque sí soy un hombre pecador, como cualquier otro, ¿verdad? Tengo pecado. Paga nari chat o natlo kamnisa nari churga nari nera nari mochi tim jugo haro pecanirga porque ro chat natnir hen mochi chagma. Y como pequé, no quiero morir. Entonces Dios dijo, pues por los pecados que haces tienes que sacrificar un animalito. Paga tamuknas nari alwara churga ura nari sacrificar a paga nari neraga brahagma. Vas a ir con el sacerdote y le vas a decir tu pecado. Vas a ir a ver al sacerdote y a él le vas a decir el pecado que acabas de hacer. Li ramok si maurunari sacerdote, ramok table, ¿verdad? Pero sí. vas a llevar tu animalito, ¿verdad? Una oveja, una chiva, o si eres más pobre, unos tortolitos, unas palomitas. Paganari tare muknas kubre nari taborar bre taborrego anari boa. Y tú y el sacerdote van a poner la mano en la cabeza del animal. Ligaru nari ka arisi como ol chapmerar nari aro boa moolchi. Y va a ser como un símbolo de que ese animal va a llevar tu pecado. Así como que el animal va a ser el culpable de tu pecado, por así decirlo. Ligarisi ka neurar que chokri neurar nari olga taboa. Y el que va a pagar con su vida va a ser él, el animal. Por caro nari ta nari biharo ta hagma ro simra nari nastetaro churga ku na ora ku apaga nari ta pecar chanar. Entonces recordamos la sangre es la fe y a través de eso viene el perdón, ¿verdad? Apanari harke nari herara arwete biwesa aligaro caro come camhu. Entonces, bueno, derramaban la sangre y quemaban el animal también en el altar de la entrada. Ligaresi kanari chora nari utanari boa nari era machura pagar que calquet ku limpiar nda monari erate ku al pagar ku borra mo pachagna sulchi. Y dice la palabra de Dios que esto cubría el pecado de la persona. Por calque erat kanari nera garwe tener pagón coriganari pachagna ku apaga ku viva. Sin embargo, no dice que quitaba el pecado de la persona. Ligaroka nari por calque erat ku viwan puro. Vamos a suponer este soy yo con mi pecado, ¿verdad? Yo soy pecador, tengo pecado. Digari si kan mo hune huknari chat natro kamhen pachagna. Diga paga we chorum ni sakramo. Y el sacrificio del animalito no me quita el pecado. No me lo quita, sigue aquí. Nada más lo tapa. Lo tapa. Dignari si caro nari peca caro camo nari porm nari erate arwete biwam neraga. Para que Dios me vea como que, eres pecador, pero tu pecado lo estás cubriendo con la muerte de un animalito, para que no vayas a morir tú. Rigare si nari tarota amo porm perata paga nari apagamo como. Si no sacrificas ese animalito, pues yo te voy a ver el pecado y tú vas a morir. Digare si kaniri narita narete morir tara ya nari chorin ka pachagna digarota narite machemerira por chorar narita wa. Entonces ese era el propósito de sacrificar los animales, que Dios viera, ya pagaron, ya pagó alguien algo con su vida, un animal, entonces no vas a morir tú. Digaru nari ka marisi ulsni digaru tanatete la paga nari harke. Y la verdad no sé cada cuánto se tenía que hacer esto, porque todo el tiempo estamos pecando, ¿verdad?
Davi kuchoren ganani ramo pachanali sulechi. Imagínate, pequé en la mañana y luego en la tarde tener que llevar otro animalito. Diga paga be a kuchoren ganasali kuchechko tuangrarika manari taharam. Pero Sí. yo creo que después de determinado tiempo o en ciertos tipos de pecados se tenía que hacer con más frecuencia. No nos aclara bien la Biblia cada cuánto tenían que hacerlo. Chapanari apagatale sebrola ni sa churuga no namo konavi pekaron peksan navi rawe liguchechesne alke nari liguchechesne nuevo nanari ra isla macha. Entonces, bueno, aquí se quemaba el animal y la sangre se ponía en las 4 puntas que tenían forma de cuerno de animal. Y así era la ceremonia para cubrir el pecado de la persona, los pecados de la persona. Digare si karo nari chatrara natmaro nari churgaura nari era nari chela ruelate apagarote machbo marcar marwe que nari churgaura oro sangte. Vamos al punto 9. El sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Digaro nari pe bile bami bakirare are narichi are lugar que santísimo. Entonces, bueno, ya pusieron ahí las palabras, que parece que vienen en el 9, si una vez al año podía entrar. ¿Puedes poner la lámina, Sammy? Sí, la del tabernáculo, después del 9, ahí. Entonces, bueno, aquí los sacerdotes podían entrar continuamente para hacer los servicios del tabernáculo, que era prender unas lámparas, cambiar el pan y otras cosas que les digo no vamos a hablar ahorita. Ajá. Arigaro nari kare pachag nari bakira ye bare arig nari rajeraro nari vera lig churgauran con nari bare baki hasta pachana. Pero una vez al año el principal sacerdote se llamaba sumo sacerdote. Él podía entrar a donde estaba la presencia de Dios, a donde se manifestaba la presencia de Dios a través de una columna de humo que salía. Rigare si nari bamaga bakin ni rigare pachagna apare nari tim fuero nari hake morir tero aro nari sentir presencia en drag. Y ahí entraba una vez al año, sacrificaban el animal, ¿verdad? Echaban la sangre y él la llevaba. Ripa bamaga nari sacrificar nari erate. La llevaba. Y bueno, era algo súper especial y santo. Él tenía que entrar así, sin caminar, así agachado y con una ropa súper limpia. Era algo muy especial que también pueden leer en la palabra de Dios. Nari nari especial nerag ni rapaga nari naktabre rospochi nerag simi o churgasimi bralke are. Y eso era para hacer un sacrificio por todo el pueblo. Aro kare nari are gauchi suab nari sacrificar ni laream alruere. Se dice que muy probablemente también porque pues yo llevé un sacrificio, pero en realidad yo tenía como 20 pecados o algo así. Y quizás nada más mencioné, es que acabo de mentir o es que me acabo de pelear, algo así. Pero ese sacrificio era para cubrir todo el pecado del pueblo y de cada persona, ¿sí? Ajá. Rigarope yegen ni rarostaurka digaresika machiri rigastar tabre bichaca orwenari pecado. Inclusive él tenía que hacer un sacrificio por él mismo antes de hacer el del pueblo, porque él también era un hombre pecador. Digarok chua va bien chatre oramni larwe anari pecado. Y bueno, eso es una diferencia también con algunas religiones, ¿verdad? De la religión con la cual nací, que por ahí se habla de un hombre, el principal, que le llaman Papa, ¿verdad? Y le llaman Santo Padre. Pues nada que ver, es un hombre como tú y como yo. Digare kasta nerag nari religión nerag yaves choning nari bare nari churgoramocracia ori churgoran nari porque de cuenta porque nari religión nerag anemutolamka
Rigon rungnik table religión nari itejena cauchijena. También cuánta gente sigue a sus santos, ¿verdad? Y, ujú. Rigon rung chenari rig santo nemuk rigaresico. Que ven rag corrimal we santo pero rung pebile. Los adoran y dicen que eran buenas personas, que eran sin pecado, casi dicen, ¿verdad? Rigaresico eran eran corri rigaroca pero table chichanila. Pero aquí los sacerdotes que Dios escogió tenían que hacer su sacrificio porque ellos también eran pecadores. Rigon runka pebile nari wi escoger rabile nari ajagme rigarokra nari chigo. Nari pecador. Todos los seres humanos necesitamos que Dios cubra nuestro pecado. Rigon runka naki nari raparamue apaga kubibua. Bueno, vamos al punto 11. Y bueno, es lo que mencionamos. Eso lo hacía para el perdón por el pecado del pueblo. Rigon runkare ranari re karare are narichi are pueblo nichi. Y bueno, regresamos. Moisés estaba en la montaña, en el monte Sinaí. Rigenari Moisés kar parrabos y minari anlichi Sinaí anlichi. Y vamos a ver una parte de la historia que es muy triste. Nari bren nari machbora bre historia nari huesehueteme. El punto 12, Sami. Dios da a Moisés las tablas de los mandamientos. Rigonorung churgane walbre utanari resteosrugme. Eso es muy bonito, muy hermoso. Dios quiere dar a su pueblo las instrucciones para su bien. Rigonrung karki yara pagara bichani maro por nari por su bien. ¿Cómo habrá bajado Moisés con las tablas de la ley? Con 2 tablas de piedra y los mandamientos. ¿Cómo estará? Muy triste o ay, hay que obedecer. No, yo creo que iba muy feliz. El pueblo, vamos a estar cerca de Dios, vamos a obedecer a Dios, ¿verdad? Rigaro Moisés canari o carreste mutu kira parrabo. Rigaro reste caro osur nari o sliuchuk nirale. El pueblo estaba abajo de la montaña y Moisés iba bajando. Riga narika re mundiog nirale re rabor re. Rig Moisés pak rabona lengona. No sé si él pensó, han de estar esperando que yo les diga el mensaje de Dios, ¿verdad? Qué felices van a estar. Rig nari wera sa nagai nari rig nari apaga chenda nari mayera re tara. Ya desde arriba, ya desde arriba oyó mucho ruido, como fiesta, música, y decía, pues, ¿qué están celebrando, verdad? Rigare si canari akere, rig tabier orare, rig nari bre fiestnera neguarare. Y llegando, se encontró que el pueblo había construido una imagen. Rigare si casebrare, rig bre nari neguare, bre ta nari nera con becer nera. Sí, un becerro de puro oro habían hecho. Y ya lo estaban adorando, bailando alrededor de él, trayéndole ofrendas. Entonces Moisés se enojó muchísimo. Diga Moisés y agarró las tablas que Dios había hecho y las tiró y las rompió. Diga nari Moisés nari magasinralo aparo nari tatabne warma paus oseli uchuknile digare sik par uchinari webga. Ellos no no quisieron esperar las instrucciones de Dios. Rigaro nari haro raramka table buweraroka. Y bueno, vamos al punto 13. Bueno, ya el 13 ya lo pusimos, a ver. Moisés regresó y los israelitas estaban adorando un becerro de oro. Rig Moisés ka kusebrare nari israelita apare raram nari onorugme nari corrire y werri tan corrire. Y eso
se sigue haciendo hasta el día de hoy. Liga, bebe vigieruete, nari no campo el bueno cha. ¿En dónde? En todo el mundo. Hip bebo chinga, uchino camaro, nari adorar, nari los ídolos. Churgano canca. Si vamos a alguna casa por aquí, van a tener una imagen, ¿verdad? Apaga mi bre nari chiveste, chimas bre nari abebre vecina, tachirus chamuchin cubri imagen, creer en corrida. Si voy allá a la comunidad más alejada aquí de la Tarahumara, por ahí quizás voy a encontrar una imagen, ¿verdad? Sí. Ajá. Riga, apaga mi mezque nis, apaga bre raram yo nis mezque, abuchope vali rebora nari bre, ta naris, imagen santo, nechan algo. Si voy a otro país, al otro lado del mundo, mucha gente va a tener una imagen, ¿verdad? Apaga mi casi meras, apaga mi narich neraga, apaga Estados Unidos, pe variras chagamuchimara, repa pachagarichi. Allá donde viene Michael, voy a casa de mi cuñada y ¿qué veo? Unas imágenes. Apaga nari veste chimera, apaga Mike veste chimera, nari cuñal veste, pe variru chumra pacha. De muchas diferentes cosas, de santos, de animales o de otros dioses. Nari chen hueca neguamok nari santo, nari mono, nari teneguar maharo, neguam puer que vigiave. Entonces, la gente por no conocer a Dios crea sus propios dioses, hace sus propios dioses que no son dioses, ¿verdad? Rigel raram churgan neguam puero nari te arque orte, arque tiweren corrimos tanen onorum yugos perestar vichacacharo. Y Dios lo que quiere es que lo conozcamos a Él, al verdadero Dios. Rigonorun que la bichana kicher kala bicha rigonorun nirka guameje católica palina tas nari rorar nari santo. El punto 14 que dice, por eso Dios mandó un gran castigo y murieron muchos. Rigonrun kanari hulere abre nari castigare rigarore castiga rigaro kusuirare. Dios se había mostrado de muchas formas, había hecho muchos milagros, pero el pueblo de Israel prefirió seguir su propio ídolo. Rigonrun kanari aloko machirle cherla nari ka apaga arque nari mostrarle apagara churgao nari área papalo rara muchielo nari adorarme. Bueno, vimos la palabra sacrificio otra vez, ¿verdad? Hubo sacrificio. Ni nari uchete nari arue nari sacrificio nari arue. Siempre va a ser necesario sacrificio cuando hay pecado. Porque na paganari ramue chatrganas churgauragua ku nari ku we aro sacrificar mineral. Vimos la palabra es sangre. Tiene que haber, ahora sí que tiene que haber sangre cuando hay pecado. Nari chonganin que era taro nari neraga hapapaga Jesucristo churgaura renene alque tanari nari neraga mostrar utabre boa apagarot nari tibi web ramo pachagna surachi nari apaga chatri ebi wem juro. Y vimos otra vez la fe. La fe, la gente tenía que creer lo que Dios había dicho, llevar el animalito, confesar su pecado, ¿verdad? Y entregar el animalito para el sacrificio. Nari organiero ka nari churgaura ramuebi we aro nari bichigra rapagabre ta animal neraga ka simal neraga kete apaga kura mue ku rabicha ku biworu pachagna. Y aunque no lo dice la Biblia, en sus mentes, en su conocimiento que tenían que venían de Abraham, ellos sabían que un día iba a venir el rescate de Dios, que iba a quitar el pecado. Rigaresi que nari pantabre raninkra nari la birchka rigonorun karoka nari ruyera paga machme nari ne Abraham churgao nimia. Abraham esperaba la promesa de que iba a venir alguien
que por él iban a ser benditas, o también vamos a decirlo así, limpias todas las personas, iban a poder ser limpias todas las personas en la tierra. Ligare si kanari Abraham kanari bugasale churga vivo ligaro mamachile nari bugasale alwe. Entonces, mientras esa persona no venía, tenían que cubrir su pecado. Lignari alo si karo nari chat natli ligaro kanari alquete piweu. Y todas las personas que esperaban esa promesa que Dios le dio a Abraham, pues esa promesa, cuando viniera un día, iba a poder por fin quitar el pecado, ¿verdad? Ligare si ka churga oraron rung pachagna apaga cholmni seramo surachi. Irigon runka biwem hutugo pachagna apaga nari yer is nari te apaga palabra oso rum jugador isli alquete biwangra no pachajena apaga rosak ganam chetra en kapaga bien hoja alier suchi nam pachang. Muy bien, entonces ahí lo vamos a dejar.